Vamos con más análisis en Así Estamos. Si lo que necesita usted es proteger sus muebles, su terraza, su camión, su pick-up, requiere ideas creativas, bonitas a la vista, pero también útiles para proteger su casa, ahí está Decoralon, que puede darle cobertura a todas sus necesidades. No importa dónde usted viva, el tamaño de su casa, lo que necesita es material y diseños espectaculares. Necesita usted que las cosas le queden bien hechas y mire todo lo que tiene Decoralon. También hay inflables en el área publicitaria, tiene cortinas para las terrazas, todo para camiones, pickups a la medida y todo elaborado con estándares de calidad internacional. O sea, le va a durar años y eso es lo que uno espera de este tipo de productos, que le dure. Y ahí está Decoralon en el 2524-6500 o decoralon.com. Estamos analizando el tema del socialismo en El Salvador. ¿Es posible o no es posible? ¿Qué es lo que el FMLN está ofreciéndole al país? El FMLN, decía una publicación del diario de hoy, del pasado 10 de noviembre, quiere implantar viejas ideas estatistas. Habla de un Estado más fuerte, ser propietarios de empresas y medios y una reforma agraria y soberanía alimentaria. En el área económica u otros controles como a la Sala de lo Constitucional, nuevos horizontes, nexos comerciales, dice algunos sectores también en la mira del FMLN, por lo que la empresa privada está, dice el FMLN, declarándole la guerra a la democracia. La Cámara de Comercio dijo que la incomodidad del FMLN por el equilibrio de poderes suena a socialismo puro y duro, al tratar de restarle a la Sala de lo Constitucional el valor que tiene dentro de la sociedad democrática y buscando la hegemonía en todos los poderes del Estado. Con nosotros al teléfono la diputada Margarita Escobar, parte del Partido Arena, ex embajadora de El Salvador en Venezuela y alguien que conoce también estos temas. Diputada, gracias por atender nuestra llamada. Bienvenida al programa. Buenos días, me da mucho gusto estar con usted, Rafael, y a todos los amigos televidentes. Diputada, ¿qué es lo que el FMLN planteó en su Congreso? ¿Es un mensaje para su militancia y, como dicen, una estrategia de pura propaganda, o es realmente el ADN de este partido para lo que resta de este gobierno y el futuro que piensa imponer o implantar en El Salvador, hablando del socialismo? Mire, yo creo que el FMLN lo que ha hecho es ratificar su ADN, presentándolo en un nuevo envoltorio. Pero realmente, cuando uno lee los documentos que produjo el filósofo, el político Heinz Dietrich, autor de El socialismo del siglo XXI, vemos que es un refrito sociológico e histórico filosófico lo que está planteando los documentos del FMLN. Por otra parte, yo tengo documentos a los 10 años del socialismo del siglo XXI en Venezuela, donde el entonces mandatario Hugo Chávez decía que el socialismo del siglo XXI es una combinación científica, decía él, y revolucionaria, ideológica. Y él hacía siempre referencia a Carlos Marx, a Friedrich Engels, a Rosa Luxemburgo, hacía mención constante al siglo XIX y al siglo XX. Cuando uno revisa los documentos del Congreso del FMLN, ve exactamente lo mismo, donde ellos se definen como el FMLN, dicen, es un partido con una ideología socialista, democrática y revolucionaria, nacidos en el siglo XIX, dicen, en particular el marxismo, el leninismo, las luchas tercermundistas, anticolonialistas, revolucionarias, antineoliberales, anti esto, anti lo otro. Hacen referencia también a las valiosas influencias y experiencias, dicen, de la revolución cubana, vietnamita y nicaragüense. Hablan del Che Guevara del año 60, de los 70, 80. Cuando uno lee esto, francamente uno se asombra, y por eso nos debe a los salvadoreños hacer reflexionar sobre el siglo XXI y sobre el futuro, no sobre el siglo XIX y todas estas ideologías y procesos que colapsaron en el mundo entero. Para gobernar mejor en El Salvador del futuro próximo,
creo que es indispensable que los salvadoreños fortalezcamos nuestra capacidad prospectiva y una reflexión estratégica de nuestro país, no basada en el siglo XIX, apelando a toda esta anti todo, sino viendo que el mundo de hoy es totalmente diferente. Veamos, El Salvador tiene un perfil demográfico totalmente distinto que el siglo XIX, que el siglo XX, o inclusive durante los años de la guerra. Somos un país joven, un país que está viviendo transformaciones profundas en el mundo y que El Salvador no está previendo. Fíjese que hay estudios mundiales que permanentemente están estudiando el mundo que tenemos y el mundo que viene. Y en ningún momento en esos estudios prospectivos de filósofos, sociólogos, políticos, ministros, tanques de pensamiento globales, organismos internacionales, académicos, gente del mundo de la tecnología, le está hablando del siglo XIX. Le están hablando de los próximos. La primera reacción de Arena, diputada, fue levantarse de la mesa interpartidaria, porque algunos conceptos precisamente de estos documentos, dice Arena, son contrarios al sistema democrático. Pero ¿qué significa en este futuro inmediato tener a una Arena que se ha levantado de la mesa y a estos conceptos que distancian o hacen más grande la polarización entre los dos grandes partidos en el país? Mire, yo no formé parte del proceso de la toma de decisión, pero he leído la carta que envía el presidente de nuestro partido y la decisión que tomó el Consejo Ejecutivo Nacional la fundamentan en dos cosas. Primero, la defensa del sistema democrático y segundo, el darle al espacio de la interpartidaria un mayor sustento. Por ejemplo, la puerta no queda totalmente cerrada. Simplemente estamos llamando la atención de la importancia de rescatar el diálogo, pero no como un esfuerzo protocolario, sino como un esfuerzo que lleve sustancia. La polarización, en lo personal, yo creo que debe de sustituirse por el diálogo sustantivo. Yo creo que los salvadoreños esperan respuesta a sus problemas. Los jóvenes esperan respuestas a su presente y a su futuro. Así es que yo espero que las condiciones permitan retomar el camino y que lo que inspiró la firma de un compromiso interpartidario con el secretario general de la OEA vuelva a estar presente en las condiciones reales de este diálogo. Ahora, ustedes han pedido, o al menos así se publica hoy, alguna petición desde el partido para que el FMLN se retracte de algunas de estas posiciones, pero ¿cómo podrá retractarse si es su ADN? A ver, ¿cómo esto entonces puede fomentar un diálogo, puede fomentar una visión más o menos en conjunta cuando son dos mundos diferentes, el que ve Arena y el que ve el FMLN? Es un llamado a la atención del FMLN de que a pesar de que este marco referencial histórico del siglo XIX que ellos quieren traer al siglo XXI, les haga recapacitar que no es viable. El Salvador está caminando, su población está caminando en un rumbo diferente. El mundo nos está obligando a caminar en un mundo distinto. Los problemas de ahora son otros. Las tecnologías, los recursos naturales, las transformaciones demográficas que le hacía referencia, las necesidades de infraestructura y servicios básicos en las ciudades, la gobernabilidad democrática, son la transparencia, la seguridad, son los temas que deberíamos estar hablando. Entonces, cuando Arena les dice al FMLN, miren, ubíquense en el mundo real, ya dejen esa retórica que está queriendo amenazar la democracia. Mejor concentrémonos en una agenda de país, aunque sea con mínimos acuerdos. Acabo de ver su entrevista con el expresidente Mujica, y ve usted ahí un hombre que proviene de filas de izquierda, que combatió militarmente, pero que está hablando a sus 80 años de que esos modelos del siglo XIX, revolucionarios, militares, ideologizados, no funcionan. El mundo
tiene que caminar hacia el centro, tiene que caminar hacia la democracia y la gobernabilidad. Y ese es el llamado que le estamos haciendo al FMLN. Diputada, muchísimas gracias. Muy amable por participar también de este programa y darnos su opinión sobre este tema. Gracias. Nos quedan todavía unos cuantos minutos de programa muy valioso en el tema de la reflexión que hemos traído ahora. Creo que los salvadoreños debemos poner toda la atención a escuchar realmente lo que está pasando en términos políticos y para no quedarnos solamente en el tema electoral y la pasión que cada vez que viene una elección se nos es inyectada por quienes están ostentando el poder. Y es necesario esta reflexión importante. Hay otros elementos para reflexionar y son importantes y esas son sus llamadas. Hola, buenos días. Sí, buenos días. Bienvenido. La estrategia comunista es mentir, robar, difamar, manipular. Es en uso ideológico de la expresión de la palabra, llamada la dialéctica marxista, uso ideológico de la salud. Cuando se entrevistan no contestan la pregunta y no se responden cosas ajenas, redundando. Ninguno, ni los que defienden el sistema actual, no dan una respuesta que sea razonable, entendida. Están haciendo uso ideológico de todo, de la pobreza principalmente. Muy bien, gracias por llamarnos. Es abierto el teléfono para usted, como siempre, 2529-6644. Hola, buenos días. Buenos días. Buenos días. Adelante, por favor, le escuchamos. Sí, he estado un poquito atento a su entrevista de este día. Me llama la atención algunos políticos que salen por ahí hablando del siglo XIX. La historia no nace en el siglo XIX, nace mucho antes, usted sabe. El pueblo tiene que madurar, dijo alguno por ahí, y yo estoy de acuerdo con él. El pueblo tiene que civilizarse, el pueblo tiene que entender que la historia no se puede cambiar, ni se puede detener. Tal vez usted entendió algunas de los conceptos que dio un señor ahí, bastante anciano, pero muy lúcido. Entonces yo llamo a los políticos, lo que pasa es que los políticos aquí en este país, todos se benefician, ¿verdad? Y el pueblo es lo último por el que piensan, usted queda va a estar de acuerdo conmigo. Entonces creo que como joven, usted, una persona joven, y nosotros, gracias, ya señores, debemos de impulsar a que la juventud piense, que se trate de superar de todo, ¿verdad? Pero no de manera individual, sino que colectiva, pensando en el bien común. Algunos de los señores que hablan por ahí, yo creo que le están hablando al pueblo y están pensando en su hacienda, ¿verdad? Pero yo digo que es necesario mejor pensar en el pueblo, ¿verdad? Yo lo felicito, señor Domínguez, y espero que su programa vaya teniendo un giro importante para beneficio del pueblo. Muchas gracias. Gracias. Y se hace en la medida en que ustedes llamen y participen, porque eso al final es lo más rico que tenemos en este programa. Hola, buenos días. Hola, buenos días, don. Bienvenido. Quería dar mi opinión. Por favor. Este señor que acaba de habla del marxismo del siglo XIX. Es el mismo que quiere aplicar el gobierno. Tiene 10 puntos en agenda el comunismo, que son los que va a aplicar el frente y logra llegar a estabilizarse en el gobierno. Yo le podría leer uno de esos puntos. Ya está cumpliendo algunos, los está preparando. Simplemente porque ahora ya no estamos en el siglo XIX, en 1886. Pero el mismo programa son los que ellos no quieren dar a conocer. Le voy a leer algunos. Expropiación de la propiedad territorial y empleo de la renta de la tierra para los gastos del Estado. Fuerte impuestos progresivos. Abolición del derecho de herencia, confiscación de la propiedad de todos los emigrados y sediciosos, centralización del crédito en manos del Estado por medio de un banco nacional con capital del Estado y monopolio exclusivo, tenemos pan de sal, centralización en manos del Estado de todos los medios de transporte, empiezan y Citran, multiplicación de las empresas fabriles pertenecientes al Estado y de los instrumentos de producción, las micro y pequeñas empresas, con los uniformes, zapatos, artesanías, roturación de los terrenos incultos
y mejoramiento de las tierras según un plan general que está en proceso. Obligación de trabajar para todos, organización de ejércitos industriales, particularmente para la agricultura, en progreso y con paquetes agrícolas. Ese es el comienzo, preparándolo. ¿Y este es el documento final? No, son 10 puntos de la agenda esencial para mantener el comunismo ya sentado. Ahorita se están preparando para hacer ese golpe. ¿De dónde ha sacado ese documento? Del Capital. Sí. Ajá. Del Capital y de la percepción, ¿cómo se llama? Bueno, ok. Perfecto, gracias por llamarnos. Y es que pregunto porque si hay alguien que nos pueda conseguir los documentos de ese congreso, pues yo lo recibiría, porque creo que es importante que también esto llegue a la población. No considero que un partido político pueda tener documentos en secreto, salvo aquellos que sean demasiado estratégicos, pero si esto es tu plataforma de vida, esto es por lo que aspiras, es lo que los ciudadanos tendríamos que asumir o sumar con nuestro voto. Entonces creo que esto debe ser abiertamente valorado por la población. Nos quedan unos cuantos minutos. Hablando del socialismo del siglo XXI, hay algunos resultados dentro de esto que también vale la pena poner en la mesa. No todo es malo, no todo ha sido pésimo. En el caso de la economía boliviana, por ejemplo, hay algunas cifras que revelan grandes beneficios. Veamos. La actividad económica de Bolivia es la extracción y exportación de sus recursos naturales, principalmente en el sector de hidrocarburos y en la minería. En 2013, la renta petrolera alcanzó los 5.459 millones de dólares. Su Producto Interno Bruto creció en 2013 6,78%. La economía boliviana ha pasado de 9 millones de dólares en 2006 a 32.000 millones de dólares en 2013. Bolivia estima que su economía crecerá en los próximos años más del 7% debido a la expansión de las inversiones en el país, principalmente del sector público. Las reservas internacionales aumentaron 1.714 millones de dólares en 2005 a 15.445 millones de dólares en septiembre de 2014. Sus mayores socios comerciales son Brasil, Argentina y Estados Unidos, que representan el 63% de las exportaciones. Entre 2005 y 2010, la pobreza se redujo en 12,8%. La moneda oficial del país. Resultados económicos que se plantean como exitosos de la política del socialismo del siglo XXI. Sin embargo, algo está pasando, y como también lo apunta un televidente, en Sudamérica. Argentina está a punto y podría perder el socialismo. También Venezuela, la oposición ha crecido y está, parece, según las encuestas, en posibilidad de también vencer al oficialismo y al socialismo. Brasil está también en problemas por la corrupción y se le está pidiendo la salida a la presidenta. También se está hablando de Ecuador, donde parece ser que no habrá más reelección para Rafael Correa. Es decir que no todo ha sido bueno, no todo es malo, pero tampoco todo va a ser eterno dentro de esto. Antes de finalizar, el tráfico, y luego tengo un video con el que vamos a cerrar. A ver el tráfico rapidito. Just give me the G's and we be clubbing, yo. Y'all make me please and we be tugging now. Bueno, para ponerle un poquito más de speed, más velocidad al martes, ahí está el tráfico, que no tiene mucha velocidad en la calle El Pedregal. Ahí está la música de Sean Paul Ryan Francis Enríquez, conocido artísticamente como Sean Paul. We Be Burning se llama esta canción. El originario de Jamaica logró entrar al Hot 100 directamente al número 4 con esta canción asociada por la crítica al mensaje de la legalización de la marihuana. Ahí está la calle El Pedregal con tráfico que está fluido en una parte, pero es solo este carril el que logra tener dificultades para pasar. Tráfico un tanto lento en alguna parte del Boulevard de los Próceres, más sin embargo el Boulevard Monseñor Romero está bastante fluido. Se informa también, ojo,
para el tráfico vehicular del cierre de calles por el partido con la selección de Canadá. El cierre de calles ya ha sido autorizado por el BMT y la Dirección de Tránsito. Entonces, el cierre total del sector del Estadio Cuscatlán va a ser entre las 5 de la tarde y las 11 de la noche. El dispositivo comprende calles aledañas, así que esto va a iniciar en el Árbol de la Paz. Habrá sentido también cierre en el sentido de la calle Gabriel Rosales y Boulevard Los Próceres, quedando el carril con sentido norte a sur habilitado para el tráfico vehicular. De igual manera, el carril en sentido sur, el Boulevard... Bueno, hay que ponerse pilas en esto, porque si le leo todo lo que aquí está explicado no vamos a entender. El tema es que no circule por el estadio si no tiene nada que hacer por ahí entre 5 de la tarde y 11 de la noche, porque va a estar cerrado al tráfico vehicular. Bueno, y vamos a terminar nuestro trabajo de hoy con una reflexión importante. Hablando de derechas, izquierdas, socialismo del siglo XXI, neoliberalismo, bueno, en todo esto donde nos metemos. Para otros ya no son esos ni los temas, sino el populismo contra la manutención o el sostenimiento de la República. La politóloga Gloria Álvarez tiene este video muy importante para cerrar toda esta reflexión. Y efectivamente así lo llama ella, populismo versus república, que según ella, en su análisis, es lo que deberíamos estar evaluando y no el tema muy ideológico en cualquiera de lo que se quiera entender como izquierda o derecha. Veamos. En mi conferencia en Zaragoza sostuve que el debate para América Latina ya no puede ser derechas e izquierdas, que realmente la batalla está entre populismo versus república, porque el populismo se encarga de desmantelar instituciones. Poco a poco, los líderes corruptos de nuestra región amalgaman poder, desmantelando instituciones, reescribiendo constituciones, cambiando códigos y leyes y sobre todo restringiendo libertades individuales y de comercio de sus pobladores. Vimos cómo el populismo no ha llegado ahí por pura casualidad. Realmente es porque nuestras democracias han sido poco republicanas. No hemos logrado establecer igualdad ante la ley ni justicia para todos, mucho menos el poder impedir que los empresarios busquen privilegios o los sindicalistas, amigos del poder, también busquen los suyos. Las graves fallas de nuestros gobiernos demoraron nuestro desarrollo y nos permitieron caer en las redes del populismo. Los líderes populistas, militares o electos, de derecha o de izquierda, consideran que se les ha dado el poder de hacer lo que consideren necesario, incluso incumpliendo las leyes y la Constitución vigentes, con tal de cumplir con la supuesta voluntad popular. Pero, ¿quién decide cuál es ese deseo del pueblo? El mismo líder populista. Por lo tanto, no es relevante cómo vos querés gastar, ahorrar o invertir tu plata, ya que es el Estado, o sea, el líder populista, quien sabe mejor que vos cómo hacerlo, en pos de un supuesto beneficio de la sociedad. Por supuesto, ese paraíso de bienestar prometido nunca llega y en general solo termina notándose en la mejora del nivel de vida de los que ejercen el gobierno y su círculo más cercano. De esta forma, las personas empiezan a ver sus derechos violentados y cada vez tienen menos posibilidades sobre cómo encauzar el rumbo de sus vidas para ser felices. Por ende, nos volvemos súbditos porque solo los funcionarios iluminados tienen las únicas decisiones y así nos transformamos en esclavos de un populismo paternalista. Es irónico, nos consideramos personas maduras, pero elegimos gobiernos que proponen tratarnos como papás autoritarios y nosotros ser los niños irresponsables. Los grandes líderes populistas como Perón, Mussolini, Kirchner, Chávez o Getúlio Vargas coinciden en tomar una parte de la población y volverla el enemigo interno, que junto con el enemigo externo se convierten en lo que los populistas llaman antipueblo. Entonces, por un lado está el pueblo y por otro lado está el antipueblo. En cada discurso, el populista busca insertar odio en la sociedad, hacer que el pueblo odie al antipueblo. El antipueblo puede tomar diferentes formas, externas o internas. La oligarquía, la plutocracia, los yanquis, los españoles conquistadores, los empresarios locales, en fin.
El pueblo, en cambio, es un cúmulo de todas las virtudes de una sociedad. El pueblo es honrado, es desinteresado y el pueblo nunca se equivoca, siempre escoge el mejor líder. Con esta dicotomía, el populista logra insertar odio en la sociedad y una vez así logra que la parte del pueblo se enamore de él, le perdone todos los robos, actos de corrupción, cambios de constitución, falta de justicia, porque supuestamente todo lo que el populista hace es en nombre del pueblo y cualquier cosa que vaya mal siempre será culpa del antipueblo. Todo esto se refuerza con actos de adoctrinamiento masivo en los programas de radio, de televisión, redes sociales y también en el sistema educativo. Bueno, por razones de tiempo nos vamos a quedar ahí, pero eso es parte también de lo nuevo, ¿no? De la nueva forma de ver las cosas, lo que hay en otras teorías, en otras formas de pensamiento de qué es lo que está pasando en la realidad de nuestros pueblos latinoamericanos. ¿Con qué se queda usted? Eso es importante, que usted reflexione y piense. Ese es el objetivo de este programa. Vamos a despedirnos con el proverbio de cierre y en Proverbios 12:22 encontramos lo siguiente. Yahvé detesta los labios mentirosos, pero favorece a los que pronuncian la verdad. Pues por hoy y con todo esto, así estamos. Hasta mañana. Una producción de Mono Star Producciones.